A ver. Buenas tardes, profesora. Soy Ángel David Marín Cuello y me encuentro con mi compañera. Mi nombre es María Isabel López López. Y el día de hoy vamos a tener un podcast muy interesante que habla sobre la pena de muerte. Bueno, el tema de la legalización de la pena de muerte en sí, pues es bastante contradictorio, por decir así, ya que al menos a mí y a Ángel nos ha parecido muy interesante hablar el día de hoy sobre el tema de la legalización de la pena de muerte en México. Intercalamos opiniones acerca de cómo ha ido evolucionando esto en los tiempos y estábamos hablando primero de qué es la pena de muerte y luego juntos vamos aprendiendo de por qué no se ha legalizado la pena de muerte aquí en México. Sí, además también este tema cuenta con una historia muy rica y muy vasta, además de ser muy interesante. Y también pues es un tema choqueante, por así decirlo, ya que por ejemplo, viendo una vista general es algo muy increíble cómo a raíz de un solo tema pueden surgir tantas discusiones o tantas controversias, o a su vez una historia que es muy interesante tanto por sus orígenes y tanto por todas las, bueno, por todos los cambios y por todas las decisiones que han llevado hasta el punto en el que estamos ahora. ¿Te parece, compañera, si empezamos hablando un poco sobre la historia de la pena de muerte? Ok, me parece bien. Bueno, realmente, pues no sé, dime tú qué sabes sobre la historia de la pena de muerte. Bueno, por ejemplo, primero vamos a ir tomando lo que es aquí en México, porque pues Ajá. para hacernos un poco más nacionales. Bueno, la historia de la pena de muerte aquí en México es realmente muy antigua y tiene realmente un legado muy interesante. Esto se remonta hasta en la época colonial. En la época colonial, en los tiempos de la Inquisición, la muerte fue como pena, fue una práctica muy común. Esta era junto a la tortura, junto a los castigos corporales y los azotes y las marcas, las estigmatizaciones, todo ese tipo de cosas. Eso fue en México colonial. Ahora, uno pensaría que después de la independencia esto cambiaría, pero lamentablemente eso no fue así. Aún así, después de la independencia, la pena capital siguió siendo una de las penas más comunes. Y esto cambió hasta el primer código penal aquí en México. Ya en el México independiente, en un código promulgado en el estado de Veracruz en 1835, se estableció la pena de muerte con unas reglas muy estrictas, desde cómo se iba a notificar hasta cómo se iba a tratar al convicto. Lo interesante aquí es de que a diferencia de muchas de las penas de muerte, o inclusive de la actual, eso se tomaba desde un punto de vista diferente, intentaban hacerlo un poco más compasivo o un poco más tranquilo, o hasta inclusive piadoso, por así decirlo. Y también abarcaba lo que sucedía post-mortem, lo que ocurría con el cuerpo, lo que ocurría así con los familiares de las personas, causas. Y pues no fue hasta 1857 que todo esto se canceló en uno de los principios de las constituciones, la de 1857, se declaró esto que se cancelaba. De un momento para otro se tomaron así acciones o se tomaron pensamientos realmente diciendo, oigan, creo que esto está mal. Y pues llegaron a esa conclusión que fue la cancelación de esta pena para todos los delitos, lo cual representó un avance muy significativo e importante, no solo para México como un país independiente, sino que fue algo muy interesante y muy significativo para los demás países, no solo en Latinoamérica, sino que tuvo algunas pequeñas repercusiones en países más desarrollados, como podían ser los de Europa. Sí, sí. Sí, fíjate, me parece muy interesante tu punto de vista, ya que yo había leído sobre la historia de la pena de muerte y como bien dices, abarcada desde la época prehispánica, incluso la época colonial, incluso hasta la independiente, que es donde pensamos que quizás ya va a terminar. Y empezamos, seguimos con las actuaciones de pena de muerte. Sin embargo, el hecho de que hayan sido tan realizadas de manera con tortura, tan dolorosas, hizo que muchas personas tuvieran una idea de la pena de muerte muy diferente. Y pues bien, su finalización de eso fue hasta el año 2005, que fue cuando Vicente Fox prohibió la realización de la pena de muerte, al menos aquí en México. ¿Sabes también algo que creo que la gente hay veces que no tomaba en cuenta? Se escucha Ajá. un poco barbaro,
se escucha un poco extraño, pero, por ejemplo, antes las ejecuciones eran públicas. Bueno, algunas de las ejecuciones eran públicas. Subían a las personas en el patíbulo, y un pequeño paréntesis, el patíbulo es una plataforma de madera donde se llevan a cabo actos solemnes. La hemos visto bastantes, por ejemplo, en las películas, de que la tablita en donde suben a veces con la horca y todo eso, ese es el patíbulo. Y pues esa era una de las diversiones de la gente. Como no había nada en qué entretenerse, te hablo de las épocas coloniales o ya en las épocas, por ejemplo, de la Edad Media, era la única forma en la que la gente se llegaba a distraer hasta cierto punto. Por eso fue que no tenía una vista tan negativa. No estábamos tan humanizados, por así decirlo, o no estábamos tan conscientes de las cargas morales y éticas que esta conllevaba, porque la gente lo veía como una simple diversión, o lo llegaba a ver como algo cotidiano o algo divertido. Sí. Y realmente creo que desde esos hechos, esa historia que nos han venido contando ha hecho que nuestra idea quizás no haya cambiado, porque realmente he visto encuestas en donde las personas están a favor de la legalización de la pena de muerte en México. Y me pregunto, ay, es que, y la mayoría dice, no, han sido con mucha tortura. Sin embargo, estamos en otros tiempos, estamos en una época la cual eh, la realización de la muerte no será como torturas como la época prehispánica, que realmente eran muy, con mucha tortura y demasiado dolorosas para las personas. Sin embargo, hago hincapié a las personas que se les realizaba la pena de muerte, eran aquellas que habían cometido un delito bastante grave y por lo cual el gobierno, o en ese caso los mandatos que daban el rey o así, eran los que decidían que se les debía aplicar la pena de muerte. Incluso el pueblo tenía decisión. Y ahora, pues, vemos cómo las personas, incluso te digo, la última encuesta que vi fue en el 2012 y el 56% decidió que era buena idea legalizar la pena de muerte en México. El otro porcentaje decía que no, y el otro, o sea, se dividía entre dos, era el 26, me parece, y el otro el 24, algo así, que decían que no estaba de acuerdo porque era una manera de hacer sufrir a la persona. Y en México incluso se ha proclamado que la pena de muerte, que legalizarla, es un abuso contra los derechos humanos. Y es ahí donde eh, México entra como en una controversia total con este tema de pensar que es un abuso contra los derechos. Pero dime, ¿acaso tú crees, bueno, al menos en mi opinión, tú crees que es un abuso contra los derechos humanos sabiendo que la pena de muerte se realizará a personas que han cometido un delito sumamente grave? Esa es una pregunta muy interesante, porque ayer rozamos dos cosas muy importantes, los derechos humanos y, bueno, los derechos humanos y una perspectiva, porque, por ejemplo, desde el punto de vista del acusado, imagínate, se supone que la justicia está según para protegernos y que te Exacto. digan, no, es que hiciste este crimen y ni modo, te va a tocar la pena capital. Y es como que digan, que dices, bueno, ¿y dónde están mis derechos humanos? Pero ahora nos ponemos en la parte contraria, imagínate en la de la familia, que sea, no, digamos, un delito grave de asesinato, imagínate la familia que diga, bueno, no solo con estar en la cárcel sentimos que no, que es algo justo, queremos que se aplique lo mismo, así que pues es interesante. Yo creo que no se vulneran los derechos humanos en la pena capital. Pero te digo, Sí, va dependiendo la persona. sí, así es, y realmente creo que por eso mismo el tema es tan controversial, porque existen demasiadas opiniones, al menos en mi caso yo, bueno, hay muchas personas que dicen, pero ¿quién nos asegura? Porque los argumentos a favor indican que el legalizar la pena de muerte va a disminuir cierto porcentaje
de esos delitos, de homicidios, de violaciones, de robos, secuestros. Y el otro argumento en contra dice totalmente lo contrario. Dice, ¿quién nos asegura que el legalizar la pena de muerte va a disminuir eso? Y no habrá incluso más conflictos por la gente que está en contra de la legalización y que se va como a destapar contra el gobierno, como a querer una lucha contra eso que se está aplicando. Sí, de ahí también la postura que tiene bueno, la mayoría de sistemas judiciales es la teoría de la reinserción, de que, por ejemplo, no ven al convicto como, no lo ven tanto como un, digamos, una carga, o no lo ven tanto como un problema base, sino que lo ven como una persona que debido a ciertas circunstancias llega a los límites a los que llega. Estoy ignorando obviamente a veces algunos de los parámetros psicológicos o psiquiátricos, porque hay veces de que los médicos tienen, por ejemplo, ya tienen problemas mentales y eso ya hace que sean reincidentes. Pero la mayoría de los sistemas judiciales ignora eso y piensan de que siempre se le debe dar una segunda oportunidad al convicto. Y a raíz de ese tipo de pensamientos, que fueron de algunos sociólogos, es de que se fueron quitando también las penas de muerte, porque lo veían como algo inhumano. Y decían, bueno, no vemos resultado que matándolos, vamos a intentar reinsertarlos en la sociedad. ¿Tú cómo opinas? ¿Tú crees que una persona sí se pueda rehabilitar bueno, de sus actos delictivos totalmente? Ay, realmente, no sé, la pregunta me pone mucho a pensar, pero no sé, yo creo que no, no sé, me causa mucho revuelo eso, el cuestionarme sobre si incluso cambia hasta sus pensamientos, no sé. Porque, por ejemplo, las estadísticas son interesantes. Un estudio que fue hecho que fue hecho por el ENPOL, que es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad aquí en México, registros del año 2017, dice que el 23% de los que estaban dentro de la cárcel eran reincidentes, o sea que 23% volvían a reincidir en los delitos. Eso nos hace una vista de que pues tal vez la teoría de la reinserción social no está funcionando. Pero eso nos lleva a Exacto. decir de que, ajá, nos lleva a decir que, por ejemplo, bueno, a pensar algunas personas decir de que, bueno, si no pueden reinsertarse en la sociedad, ¿para qué vamos a estar manteniéndolos? Porque muchas personas ese es el pensamiento que tienen. Con nuestros impuestos pagan las cárceles y hacen de que mantengan asesinos, violadores, todo ese tipo de cosas. Y lo ven como una salida fácil. Algunas personas lo ven como, bueno, lo ven como una salida de que así se va a gastar menos, así va a haber menos inseguridad, pero también creo que es algo que no va tan de la mano. O, por ejemplo, ¿tú qué opinión tienes? Pues la verdad, yo he leído sobre los argumentos a favor y realmente me ponen a pensar mucho porque tienen tres argumentos a favor, que es el preventivo, que es el cual ya te había mencionado, el hecho de decir que el legalizar la pena de muerte hará que se disminuya en un cierto porcentaje el número de violaciones, de asesinatos, de homicidios, de secuestros, etc. Y el otro es el económico, el cual estás mencionando, y realmente es sorprendente ver la cantidad de dinero que va destinada hacia las cárceles. Y te hablo de al menos un preso, estuve investigando, y al menos un preso en una clase media, baja o media, para el gobierno le cuesta de 5,000 a 7,000 pesos diarios por cada preso. 5,000, 7,000 pesos por cada preso. Te hablo te digo, de una cárcel de baja o media seguridad. No te estoy hablando de una cárcel de alta seguridad porque el dinero es realmente sorprendente lo que se gasta en cada preso, porque son muchas las atenciones que se les debe de dar. Al final de cuentas, se está cuidando que el permanecer dentro de una cárcel, de una celda, mientras no esté actuando de manera contra la ley en el mundo exterior, porque
muchos decimos, bueno, pero ¿para qué lo tienen ahí? Pero bueno, los derechos, y ahí es donde el tema se va poniendo en contra de cada uno, porque, y aparte del segundo tema del segundo argumento que te decía, está el del moral, y creo que ese es el más importante para todos, al menos para muchos, porque nuestros pensamientos, nuestra educación, todo nos ha hecho de decir que matar a una persona está mal, y el legalizar la pena de muerte muchos lo asocian con matar a una persona cuando realmente se está actuando, creo yo, contra la ley el decir que estás matando a una persona, ya que no estás violando sus derechos humanos. Realmente esa persona ya ha violado la ley, ha violado los derechos humanos de otras personas incluso. Y creo que ahí mismo se debe aplicar la justicia, ¿no crees? Sí, de hecho, esa frase me recuerda a una cita de Voltaire que dice que los derechos terminan donde comienzan los de los otros. Y ese es otro factor que muchas de las personas que están en contra de la pena de muerte caen en la falacia moralista, que dicen de que no es posible que una persona que le arrebate la vida a otros. Muchos dicen que con qué autoridad, con qué calidad moral, que es lo que mencionan. Y pues en eso tienes razón. Si la persona ya demostró que no puede, bueno, más que nada no puede no puede acatar las leyes que este exige, y muestra que no tiene un síntoma de cambio o de arrepentimiento, pues creo que esa es sí sería una de las opciones más efectivas. De ahí, por ejemplo, muchas de las personas que están a favor de la pena de muerte lo demuestran con estadísticas, que dicen de que la realidad, la pregunta más básica es de que si realmente funciona. Y pues la realidad parece demostrar que sí funciona. Hay evidencias fuertes que señalan que existe una relación negativa entre la aplicación de la pena de muerte y los asesinatos. O sea que las veces que se ha aplicado la pena de muerte, realmente la tasa de asesinatos de una ciudad o de un estado o país realmente sí baja. Y cuando una sube, otra baja y viceversa. Lo cual nos demuestra algo, nos demuestra que la pena de muerte sí está haciendo su labor. Y pues a pesar de que la pena de muerte sí llega a ser efectiva, como tú mencionas, los debates se van más entre lo que es la moralidad y los derechos humanos. Por ejemplo, muchas de las personas que están en contra, como ya te mencionaba, dicen de que no es posible que una persona decida sobre la vida de otro. Pero ese mismo argumento lo podemos poner en contra. Es como decir, bueno, y esa persona sí decidió sobre la vida de alguien más. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con ella? De ahí, Sí, así es. ah, algo interesante que debemos mencionar es, por ejemplo, que actualmente creo que solo hay un país que tiene la pena de muerte activa, ¿no? Creo que es Estados Unidos. Ajá. Al Por parecer creo que ejemplo, es el único país. ajá, es un país que, por ejemplo, actualmente sí tiene la pena de muerte, y en 2019 22 personas fueron asesinadas realmente por estos métodos. Y hablando de eso, Ah, algo que muchas personas no mencionan son los métodos de la pena de muerte. Ya que, por ejemplo, si te pregunto cuáles crees que sean todos los métodos, ¿tú cuáles conoces, o al menos? pues el de la inyección, que es el método creo que el más común y creo que según yo es el que más se ha aplicado, pero es el único. Bueno, si te hablo de otras épocas, existían otros métodos, pero realmente en la actualidad conozco ese método, el de la inyección y el de la silla. Pues déjame decirte que actualmente hay aún más métodos. Y te digo, actualmente tomando un margen de 30 años, más o menos. Existen alrededor Ah, de ok. 5 métodos, y los más conocidos son la silla eléctrica, la inyección letal y los más interesantes, el fusilamiento y la cámara de gas. ¿Sabes lo interesante de esto Ah, último? Es sí, de sí. que literalmente es una cámara donde no ponían únicamente a una persona, podían poner hasta 4 personas en una sola cámara, y les dotaban pues de un gas que era muy venenoso, y de esta forma bueno, prácticamente los aniquilaban. Y pues sí es algo más inhumano. Creo que parte de
parte del debate se va únicamente en que si es algo correcto o no, pero algo que se ignora es de que en la suposición de que sí es correcto, es los métodos de cómo se administra, porque imagínate, ¿qué es más, o bueno, qué es más ético? Una inyección en la cual prácticamente el convicto no va a sentir nada, o literalmente un disparo en la cabeza, un disparo en la sien, un disparo en la espalda, o que te meten una o que te meten en una cámara encerrado y que te suministren un gas que poco a poco así te vaya matando. Sí, y creo Es algo que que como has mencionado, lo del método, o sea que al menos aquí en México, si les mencionas a muchas personas, ay, es que existe el método de la cámara de gas, si se legaliza, se va a hacer con el método de la cámara de gas, el fusilamiento. No, las personas se van a ir contra el gobierno porque realmente estamos buscando, ok, se les da un castigo, que en este caso el castigo es la pena de muerte, pero bueno, vamos a tratar de que el método que se use pues sea el más eficiente, el menos doloroso en todo caso, porque realmente ese es el castigo, el morir por el delito que hayas cometido y no aparte de sufrir mientras estás muriendo, por decir así. Bueno, sí, literalmente. ajá, es que Mm, lamentablemente no podemos usar alguna metáfora o palabra que sea un poco más suave porque pues esa es la cuestión. Estamos hablando literalmente de una muerte. Con, bueno, yes. en algunos casos compensar una muerte con otra. Y pues otro factor que la verdad casi nadie tiene en cuenta es de que hablando en México y siendo totalmente realistas, tenemos un sistema de justicia que no es muy eficiente, que, por ejemplo, muchas veces en algunos delitos buscan un chivo expiatorio para los casos. Y ahora, en el hipotético caso de que la pena de muerte sea legal en México y se le apliquen a violadores y asesinos, ¿cuántas personas crees que realmente estén en la cárcel por los delitos que hayan cometido? No, pues realmente si te hablo de, al menos yo creo que hay muchas personas, muchos violadores, muchos homicidas, pues en la calle realmente no se les ha aplicado la justicia a las personas que han Exacto. sufrido. Exacto. Por ejemplo, hay personas que por estar en el lugar y tiempo equivocado los han detenido y los han condenado por delitos que realmente no cometieron. Y ahora imagínate que a una de esas personas se le aplique la pena de muerte, supongamos, le pongan la inyección letal y luego de esto salga el verdadero asesino a decir, no, es que yo soy el que asesinó a la persona. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ¿qué pasaría Exacto. ahí? Creo Que dirían, que sí, tienes mucha razón. Y eso es lo que quizás sí nos pone en dilema de decir, bueno, y si se le aplica la pena de muerte a un inocente, el problema va a ser contra la familia, contra el pueblo en general, contra el país, porque habrá mucha indignación y sobre todo de las personas que nunca estuvieron a favor de esta legalización. Y creo exacto. que eso es lo Eh, que teme el gobierno. Realmente siento que es a lo que le tiene miedo al hecho de decir eh, que pueden actuar de otra manera sabiendo que existe mucha injusticia todavía. Exacto, que por ejemplo, te digo, que una persona inocente sea castigada por un crimen hasta ese grado, pues sí es algo de que si llegara a pasar, imagínate, cómo quedaría el sistema de justicia en México? Quedaría, pues no, pues se haría un gran escándalo y ahí sí sería un gran dilema, porque dirían, bueno, nos equivocamos, pero podemos seguir únicamente con esa equivocación. Y creo que si fuera legal y ocurriera ese tipo de casos, pues ya sería una de las razones por las cuales lo volverían a ilegalizar. Y, por ejemplo, en los hipotéticos así se podría ir de que lo legalicen, porque hay varios factores que tal vez en la práctica ya sean los que retrasen o los que hagan que nos demos cuenta de que realmente sí es mala la pena de muerte. Otra cosa que, por ejemplo, dicen, una de las preguntas de las personas que están en contra de la pena de muerte es de que si no tienen
si no tienen la familia, bueno, más la familia y el convicto no tienen también derecho a justicia, porque muchos te digo, muchos a raíz del Código Civil, del Código Penal que tenemos, marca pues de que se debe aplicar justicia para todos, y si ya hay condenas y ya hay, eh, digamos, artículos en los que hable cuáles son las condenas, cuáles son los castigos que los delitos apliquen, te digan, bueno, ¿y por qué no se nos puede aplicar esa justicia? ¿Por qué a fuerzas nos tendrían que aplicar sí, la muerte? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo responderías a esta pregunta? Si no los convictos deberían de tener también la justicia. Es que realmente yo digo, ellos hicieron esa justicia con las familias de las personas. Bueno, al menos yo no sé, pero eso es lo que pienso de que creo que no, realmente quizás sí, sí, como mencionamos, hay personas inocentes quizás detrás de una celda, pero el mayor porcentaje son personas que se les ha comprobado que realmente cometieron el delito y incluso delitos tan crueles contra esas personas que esas personas realmente eran las inocentes en este caso. ¿No crees? Exacto, exacto. Y pues bueno, es un debate que abarca un tema muy extenso y que realmente no está muy, bueno, no está muy bien planteado, ya que estamos hablando de la vida de una o más personas, porque no solo hablando de las personas que sean condenadas, sino que hablamos literalmente de la vida de dos personas. Tomando siempre en cuenta el asesinato, digamos, se fue una persona y por esa persona se va a ir otra. Es algo que, digamos, no es algo equitativo, no es algo normal. Y, por ejemplo, muchísimos políticos han mencionado, por ejemplo, perdón, por aquí tengo la cita. Por Sí, sí. ejemplo, John Van Royen, que Ajá. es un profesor de derecho surafricano, dice que la pena de muerte, bueno, y cito, la pena de muerte es una fácil que los políticos utilizan para aparentar ante un electorado temeroso que se está haciendo algo para combatir la delincuencia. Tomando en cuenta que, por ejemplo, Sudáfrica es un país es muy distinto a Occidente y Oriente, pues imagínate, si una persona de ese país menciona algo así, es como que sí nos dejen que pensar. Pues sí, tienes razón. Pero bueno, creo que nos falta mucho como país, le falta mucho al gobierno, le falta mucho a la constitución, a todo el pueblo realmente nos falta mucho para poder aplicar esta justicia y realmente así tomar una decisión si la pena de muerte en México lo correcto es legalizarlo, ¿no? Porque hasta el momento es totalmente proscrita y está en abolición, ¿no? La gente no, y el gobierno, a pesar de que las encuestas digan que sí se quieren legalizar y todo eso, el gobierno hasta el momento ha decidido que no, la pena de muerte no está legalizada en México. Exactamente. Bueno, ¿quisieras dar algún comentario ya para que finalicemos con este pequeño podcast? No, pues nada, creo que me gustó, me pareció muy interesante, creo que es un tema bastante amplio del cual podría pasarme un buen rato hablando del tema, pero creo que hay mucho que aprender todavía, de mucho que ver, sobre todo los distintos puntos de vista, tanto el favor como el en contra. Realmente, incluso uno puede decirse estoy a favor, estoy en contra, y leer, investigar, ver opiniones, incluso escuchar, así como te escucho en este momento, hace que quizás nuestras opiniones vayan cambiando. Exactamente. Igual yo para terminar quisiera mencionar eso mismo, de que nos hace falta, no solo como país, sino que nos hace falta en general como sociedad ir evolucionando ciertas ideas, ya que algunas de estos pensamientos, algunas de esas ideas van influenciados bueno, por ideologías o por ideas que son muy radicales. Y creo que debemos informarnos realmente bien sobre todo, desde la cuestión de derechos humanos, sobre la cuestión de una cuestión legal, desde una cuestión filosófica incluso,
si realmente la pena de muerte es algo, para empezar, es algo viable, es algo ético y es algo que realmente vaya a aportar algo a la sociedad, que no sea únicamente por un estilo de venganza, como se aplicaba antes en el derecho romano, que sea algo que realmente, algo que sea práctico más que nada. Pues bueno, Y, ajá. fue muy... Ajá. No sé si tienes algún otro comentario sobre el tema. Nada, por mí eso es todo. ¿Algún otro comentario? No, es todo. La verdad, me pareció muy interesante hablar sobre el tema contigo. Igual a mí me pareció muy interesante hablar el tema contigo y pues la verdad, muchísima admiración para ti porque de verdad tienes un conocimiento demasiado amplio y mis respetos. Y pues realmente sí fue interesante, fue educativo también y fue algo muy didáctico que pudiéramos llevar a cabo esta pequeña actividad y este pequeño mini programa. No, gracias. Igual a mí, la verdad, el hecho de estar escuchando, uno va aprendiendo y siempre tiene algo nuevo que aprender y realmente incluso las frases que mencionabas sobre la historia, realmente no estaba tan enterada sobre los métodos, incluso que solo conocía dos. La cámara de gas la había escuchado, pero no tenía mucha información sobre eso. Bueno, y creo que esto sería todo. Eh, Okay. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por todos tus conocimientos y por darte esta oportunidad para que podamos tener esta pequeña charla. No, gracias a ti. Y bueno, todo.